Siendo las 5:11 de la tarde, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy a cargo de nuestro querido amigo Fernando Franco. Don Fernando Franco, por favor, levante la mano, don Fernando, hermano. Don Fernando, les cuento a ustedes quién es don Fernando. Don Fernando, pues, es contador público, es especialista en gerencia tributaria y asesor en gestión inmobiliaria. Yo con él me conozco hace ya más de 5 años, 6 años, unos 7 años. Más que una relación pues profesional, es una relación de amistad. Así que ay, perdón, que me había cerrado el micrófono. Diga, es una relación, hasta quedó. En nuestra empresa es más que tener, pues, digamos que asesores, hay que tener amigos, ¿sí? Lo mismo que uno los negocios lo haces con amigos, no con enemigos. Así que eso es don Fernando, pues para mí lo que ha significado, la gran ayuda que me ha dado a mí. O sea, es muchísima lo que me ha enseñado también. Así que yo creo que, pues bueno, nos están también acompañando por ahí desde Zipaquirá. Creo que es otra amiga de él, otra clienta de él, que también pues puede dar fe de él como persona y como profesional. Así que cuando le presenté la propuesta, le presentamos la propuesta de que nos acompañara acá en Punto de Encuentro, él, mejor dicho, emocionadísimo, ha estado preparando este tema desde la semana pasada. Así que les cuento también que cuando empezó todo este tema de la pandemia, él no había llegado a usar Zoom. O sea, pues, y tuvimos la primera sesión por Zoom, él y yo, la primera reunión, es desde su finca ya por los lados de Jamundí. Así que, pues, ha sido un aprendizaje para todos. Él me ha enseñado muchas cosas, pero yo también le he enseñado cositas. Así que, don Fernando, mi querido amigo, hoy tenemos un tema muy, la verdad que pues muy interesante, de mucha importancia también. Se llama Aspectos Tributarios Básicos, para que disfrutemos esta charla, para que recordemos la dinámica también. La charla pues va a constar más o menos de unos 30, 40 minuticos. Al final de la charla, Dios mediante, pues abrimos los micrófonos, tenemos unos 10, 15, 20 minuticos para preguntas y respuestas. Y recuerden también que las personas que queden pues, con mayores inquietudes bueno, en fin, pueden agendarse para el sábado, Dios mediante, que es el consultorio, en el cual pues ya don Fernando también ya nos confirmó su asistencia para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Así que, mejor dicho, terminamos acá y seguimos y empatamos el sábado, Dios mediante. Así que, mi querido amigo don Fernando, es suyo el escenario, hermano. También tengamos un poquitico de paciencia porque pues él también, digamos que está aprendiendo un poquito, todavía le falta aprender cositas, lo mismo que a nosotros con el tema de Zoom. Así que si de pronto tenemos ahí unos pequeños inconvenientes, para que pues tengamos todos paciencia. Así que don Fer, bien pueda. Si quiere, le puede abrir un poquitico más la pantalla para que se vea mejor la presentación, don Fernando. Y es todo el escenario suyo, don Fernando. Así que bienvenido. Y puede abrir el micrófono, don Fernando. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno. Sí. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido. Perfecto. Ok. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido de una persona natural comerciante iniciando su pequeño emprendimiento. Y luego vamos a ver cómo ese comerciante empieza a organizarse más en la medida en que sus ingresos van aumentando, ¿sí? Y en la medida en que esos ingresos se hagan muy importantes, va a tener que ir tomando decisiones de carácter administrativo y tributario. Y cuando ese comerciante, persona natural, tenga ingresos muy altos, va a tener un impacto muy grande en el tema de seguridad social como independiente. Entonces, por ahí tenemos una perlita, un decreto de febrero del 2020, donde nos da unos lineamientos para el tema de seguridad social. Es un tema
que se ha discutido bastante y también ha generado muchas multas y muchos problemas a algunos independientes. Empecemos con la constitución de ese pequeño negocio, ese emprendimiento. Primero que todo, hablamos de la VT como punto de referencia. La VT es unidad valor tributario, lo da la DIAN, y cada año lo va aumentando, ¿sí? La VT del año 2019 son 34.270 pesos y la VT del año 2020 son 35.579. Ahora vamos a ver para qué nos sirven esas VT, porque todo, las cifras de la DIAN son dadas en VT. Entonces, si me habla de 3.500 VT, yo simplemente multiplico por el valor de la VT y ahí yo tengo los valores que necesito. Bueno, entonces, nuestro pequeño comerciante, pongámosle un nombre, pongámosle Pepito Zuluaga. Entonces, Pepito tiene su emprendimiento, me llama, me dice, hombre, Fernando, voy a montar este negocio, pero como es pequeño y estoy empezando, entonces, por favor, hagámoslo en el régimen simplificado. Y yo, listo, no hay ningún problema. Pero ya no se llama régimen simplificado, ya se llama no responsable de IVA. Antes veníamos manejando un concepto de régimen simplificado y régimen común. Ese concepto fue eliminado en la reforma tributaria para allá del 2018 para aplicarse a partir de enero del 2019 y ya se habla de responsable de IVA y no responsable de IVA. Desaparecieron los otros conceptos de régimen simplificado y régimen común. Entonces, ya me pongo de acuerdo con Pepito, le digo, listo, nos registramos en la Cámara de Comercio, tramitamos el RUT, definimos el código de actividad de ese RUT y queda registrado en la DIAN como no responsable de IVA. ¿Qué significa? Que él tiene un tope de ventas de 3.500 VT, ¿sí? Que con las cifras del 2019 serían 119.945.000. Listo. Entonces vamos a ampliar un poco el concepto de... Vamos a ampliar un poco el concepto de no responsable de IVA. Pregunto, ¿lo están observando en la pantalla? Sí, señor. No responsable de IVA. Aplica para personas naturales, ¿sí? O sea que nunca nos vamos a encontrar una persona jurídica en régimen simplificado, en no responsable de IVA, ¿sí? Entonces, solamente aplica para personas naturales y debe cumplir 7 requisitos. El primer requisito que debe cumplir, ¿sí? Es que el año anterior, pues si ya viene como no responsable de IVA, entonces el año anterior sus ingresos no pudieron haber sido superiores a 3.500 VT. 3.500 VT del 2019, ya habíamos hablado de que eran 119.945.000. O que en el año 2020 no alcance ventas totales de 3.500 VT. Como aumentó la VT del 2020, entonces ya el tope son 214.527.000. Allá hay un tope en ventas, 119 millones o 214 millones de pesos. Si sepa, no, esos no son 214, son 114 millones, qué pena, allá hay un error. Son 119 millones y 114. Dame un segundo. Dice 3.500 VT por 35.579. Estamos hablando de 124 millones. Hay una inversión de cifras. Estamos hablando de 119 millones y 124 millones de pesos. ¿Correcto? Bueno, entonces el primer requisito es el tope de ventas. 119 y 124 millones. El segundo requisito es que solamente debe tener un solo establecimiento de comercio, ¿sí? No puede tener 2 o más, solamente un establecimiento. 3, no desarrollar actividades de franquicia o que implique la explotación de intangibles. 4, no puede ser usuario aduanero, no puede importar ni puede exportar.
5, que no haya celebrado el año inmediatamente anterior ni el año en curso, ¿sí? Un contrato de venta de bienes o servicios individual superior a 3.500 VT. Ya venimos con los límites de las VT, de las 3.500 VT. El sexto requisito es que el monto de sus consignaciones total año gravable no puede ser superior a 3.500 VT. Volvemos a lo mismo, 119 millones y 124 millones para el 2020. ¿Ya? Y séptimo, que no esté registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación es un régimen nuevo que de pronto nos podría dar la oportunidad para hacer una charla y mostrarles este régimen simple de tributación, porque puede interesarles a muchos, porque simplifica mucho la operación, como no declarar renta, no presentar todo ese tema de medios magnéticos, junta una cantidad de impuestos, etc. Si se deja de cumplir uno solo de estos requisitos, es obligatorio registrarse como responsable del IVA y cumplir las obligaciones que le sean propias. Ese es el régimen de no responsable de IVA que aplica a personas naturales. 7 requisitos. Con uno de los 7 que no cumpla, se pasa a responsable de IVA. Entonces aquí hay que hacer una aclaración que se ha discutido mucho y es el punto número 6. El monto de consignaciones bancarias no puede ser superior a 3.500 VT. En el año 2020 estamos hablando de 124 millones. ¿Qué pasa si usted en el 2020 registró ventas de 100 millones y quedaron reflejadas en los bancos, pero usted vendió un apartamento en 200 millones? ¿Sí? O le hicieron un préstamo de 200 millones de pesos. Entonces, ese total de consignaciones se va a elevar y podría pensarse que ya quedaría por fuera de no responsable de IVA. Pues resulta que por aquí hay unos conceptos de la DIAN, ¿sí? El 16291 y el 21788, donde nos hace claridad que tiene que ser de que este monto de consignaciones hace referencia al giro ordinario del negocio. Si usted vende una propiedad, eso no se contabiliza. Si a usted le hicieron un préstamo, se depura. Pero, mucho cuidado, si usted que es tan buena gente, tan querido, entonces le prestó la cuenta bancaria a un familiar o un amigo del exterior o a nivel nacional y le consignaron 150 millones de pesos allí. Ahí sí, usted se mete en un problema. Porque la DIAN asume que todo lo que ingresa a su cuenta son ingresos operativos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de las cuentas bancarias. Aclarado esto, el señor Pepito Zuluaga siguió trabajando y su negocio empezó a crecer. Para el siguiente año, volvimos a las diapositivas. ¿Se ven bien? Sí, señor. Bueno, entonces ya el señor hizo su apertura de su negocio, avanzó, pasa un año, 2 años, y sus ventas superaron los 3.500 VT. Entonces, ¿qué pasa? El señor ya deja de ser no responsable de IVA para convertirse en responsable de IVA. Tiene que expedir una factura con el lleno de todos los requisitos de ley. Tiene que tener una resolución de facturación que va de 18 a 24 meses. Ya tiene que tramitar ante la DIAN la firma electrónica. Ya va a tener, además de la clave de acceso, va a tener una clave de esa firma electrónica. Va a seguir renovando su Cámara de Comercio cada año y cada año liquida su impuesto de industria y comercio. Esas son sus obligaciones tributarias básicas, más su declaración de renta. Aquí ya implica la contratación de un contador, ¿sí? Porque ya tiene una cantidad de obligaciones y ahora ya vamos a, este año yo sí creo que nos vamos con la factura electrónica, que es un evento que nos venimos trabajando hace unos 3, 4 años. Bueno, sigue pasando el tiempo, ¿sí? Y vemos
que nos encontramos con dos periodicidades para el pago del IVA. Un IVA cuatrimestral y un IVA bimestral. ¿Quién paga el IVA cuatrimestral? Pues quien tenga ingresos inferiores a 92.000 VTs, equivalen a 3.152.840 pesos. Pues ventas por encima de los 3.000 millones, ya se va con... ventas por debajo de los 3.000 millones, tenemos un IVA cuatrimestral. Con ventas superiores a los 3.000 millones, ya tenemos un IVA bimestral. Y hay una tercera condición, y es que cuando el comerciante se inicia por primera vez, ¿sí? Se inicia por primera vez y se registra como responsable de IVA, y ese es el registro de su primer año, entonces ese primer año se iría como IVA bimestral, porque no hay un valor de base de comparación para definir si es cuatrimestral o bimestral. Entonces el primer año, si se registra como responsable de IVA, se va como IVA bimestral. Para el siguiente año, miramos hacia atrás, si superó los 3.000 millones o no lo superó, y entonces, si no lo superó, entonces pasa automáticamente al segundo año a un IVA cuatrimestral. Ese es un aspecto muy sencillo que lo llevan muy de la mano con sus contadores. Bueno, pero el señor sigue creciendo. Su negocio se disparó, se metió a las redes sociales, hizo marketing digital, ya tiene 2, 3 locales, cantidad de empleados, etcétera, y el negocio se disparó y tenemos ventas por encima de los 1.000 millones, 2.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos. Y entonces ya el negocio tiene otras implicaciones, ¿sí? Y es que cuando usted tiene un negocio que ya empieza a mover unos volúmenes importantes de ventas, significa que ese patrimonio de ese negocio también es grande. Y ese patrimonio está representado en el capital de trabajo, en los inventarios, está representado en las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, usted como persona natural también ha ido haciendo su patrimonio personal y tiene su apartamento, de pronto ya tiene su finquita, ya tiene su carro último modelo, etcétera, etcétera. Si algo sucede con ese negocio de esa persona natural que ya está grande, que ya tiene un volumen de ventas grandes, que tiene un patrimonio importante, pero igual usted también tiene su patrimonio personal muy importante. Entonces, si algo llegase a suceder con su negocio, una demanda con un cliente, un proveedor, con el Estado, con cualquier situación, con un empleado, cualquier situación, usted tendría que entrar a responder como persona natural con todo su patrimonio, tanto el patrimonio de su negocio como su patrimonio personal. Entonces, cuando el negocio ya crece de tal manera, ¿sí? Se recomienda que separe los patrimonios personales de los patrimonios de la empresa, ¿sí? Y allí es donde llega su asesor y le dice, venga, Pepito, yo creo que ya es hora de que constituyamos una SAS. Ah, pero es que es pagar más impuestos, más obligaciones. Sí, señor. Pero tenemos que protegerlo a usted frente a su patrimonio personal y el patrimonio de su familia. Y hay otra implicación muy fuerte cuando los ingresos ya se vuelven altos. Y es el pago de la seguridad social como independiente. Estamos hablando de que Pepito Pérez sigue como independiente, Pepito Zuluaga sigue como independiente con unos ingresos altos por encima de los 2.000, 3.000 millones de pesos. Y entonces ese tema de seguridad social se va a disparar. Y un tema de seguridad social mal manejado y con la UGPP encima, les cuento que se convierte en una pesadilla que cuesta muchos millones de pesos. He visto empresarios con ventas por encima de los 1.000 millones pagar 15, 20 millones, donde le revisan 3, 4 años y se les vuelve muy costoso. Entonces, yo les tengo por acá una perlita ahora, como la segunda parte de esta charla, y es un decreto que salió de la UGPP y salió en febrero. Y unos lineamientos muy interesantes y ahorita los vamos a estudiar porque realmente en ningún medio de comunicación ni en los foros de
los profesionales, se ha ventilado este decreto. ¿Por qué se ha quedado este decreto por allá guardado? Porque estamos muy ocupados con los impuestos. Estamos muy ocupados con el IVA, con los 3 días sin IVA. Estamos ocupados con la reapertura, con el cierre o apertura del centro. Estamos ocupados con la bioseguridad. Tenemos muchas cosas. Y no, pues ese tema de seguridad social, nadie le ha puesto el ojo a esa vaina. Y esta semana, preparando la conferencia, me encontré con esa perlita y yo, esto hay que compartirlo y empezar a difundirlo. Entonces, la recomendación es que cuando ya sus ingresos sean de una forma muy representativa, lo ideal es pasarse a una SAS y de esa forma protege su patrimonio personal y además soluciona un tema de seguridad social porque de pronto se le va a volver muy costoso y muy manejable. Fernando, Sí. usted nos puede hacer un favor y nos puede explicar un poquitico, ahí en unas palabras resumidas, qué es la UGPP, porque es que mucho escuchar. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Bueno, listo, para Voy que a nos terminar explique un poquitico. esta diapositiva. Sí, Excelente. termino esta diapositiva y ya empezamos con la UGPP. La UGPP se nos lleva la mitad del tiempo de esta charla, porque es muy importante. Bueno, como último, en estas diapositivas, la recomendación es revisar. Revisar, qué gran verbo olvidado, ¿sí? ¿Qué debemos revisar? Siempre lo he recomendado. Revisen su resolución de facturación. Su resolución de facturación a 18 o 24 meses y muchas veces la tenemos vencida y seguimos facturando. Entonces, con su contador, haga una lista de chequeo. Revisemos el tema de la resolución de facturación. Revisemos el vencimiento de la firma electrónica. Esa firma electrónica tiene una vigencia de 3 años y a uno esa vaina se le olvida. Entonces, hagan una lista de chequeo con su contador y estén verificando para cuándo tienen esos vencimientos, porque una firma electrónica vencida se vuelve una pesadilla para un contador y más cuando estamos en tiempos de pandemia. Revise su información de Cámara de Comercio, el RUD, Industria y Comercio, que esta información en todas estas entidades sea la misma, en direcciones, teléfonos, correos, códigos de actividad. Un gasto alto después de la nómina, uno de los gastos altos que tienen los comerciantes es el arriendo. Revise que ese arriendo esté soportado con una factura que cumpla con todos los requisitos de ley para que sea un gasto deducible, ¿sí? Además, usted debe tener el RUT del arrendador y el RUT del arrendador debe tener el código de actividad de arrendador, ¿sí? Si a usted le llega una verificación, una auditoría de la DIAN y le encuentran con que la factura no cumple con todos los requisitos de ley o el RUT del arrendador no tiene el código de actividad, a usted le pueden hacer un desconocimiento de gastos. Y un desconocimiento de gastos es un problema bien complejo a nivel de la DIAN, porque implica bajar gastos, aumentar utilidades, pagar más impuestos, pagar sanciones y pagar intereses. ¿A qué viene esta? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchos comerciantes, bueno, no sé en el sector del centro, pero sí lo he visto en un grupo que estoy de contadores, en un grupo de WhatsApp, muchos colegas tramitando devoluciones de saldos a favor en renta y en IVA, ¿sí? Entonces, la DIAN sacó unos procedimientos abreviados para la devolución de estos saldos y mucha gente lo está aprovechando, pero después viene el tema de las auditorías. Y la DIAN en sus decretos ya está hablando de inspección tributaria virtual, inspección contable virtual, visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control en materia tributaria y visitas administrativas virtuales de inspección, vigilancia y control en materia de control cambiario. La seguridad social de sus empleados. La seguridad social de sus empleados debe estar en cabeza de la empresa, debe estar en cabeza de la persona natural empleadora, ¿sí? Es recomendable, estamos con una cantidad de beneficios en estos momentos de apoyos a la nómina y de apoyos a la prima. Si esos empleados no están en la nómina, no los tengo yo como empleado, yo como patrón, pues
No sé cómo van a manejar esos auxilios que son importantes. 4 meses de auxilio de nómina y un auxilio de 220.000 pesos para la prima. De esta manera, entramos a la UGPP. Tema interesante. Es la unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones para fiscales de la protección social. Como largo eso, ¿no? Unidad administrativa especial de gestión pensional y contribuciones para fiscales de la protección social, conocida como la UGPP, o ahora lo están, aquí en la parte baja de la pantalla, se ve el logo, ese nuevo logo que están promocionando, lo llaman simplemente la unidad. Ellos son los que se encargan de rastrear toda la operación del pago de seguridad social, sobre todo de los independientes. Estamos hablando de personas naturales independientes, comerciantes. Entonces, la perlita de la que les hablaba es la resolución 209 del 12 de febrero del 2020. Resolución 209 del 12 de febrero de 2020, que como les decía, por todo esto que está pasando, no se le ha hecho mayor difusión, pero aquí vamos a tratar el tema. ¿Qué define esta resolución 209? Define un esquema de presunción de costos para los trabajadores independientes diferentes a prestación de servicios personales conforme a su actividad económica. Entonces, tomamos el caso de ustedes, comercio al por mayor y al por menor, personas naturales comerciantes, que estén en ese renglón de comercio al por mayor y al por menor. Ellos tienen una presunción de costos del 75.9%, ¿sí? O sea, que nos venimos acá y tenemos un ejemplo de liquidación de seguridad social de persona natural comerciante, al por mayor o al de tal. Entonces, resulta que, como a este señor Pepito Zuluaga le está yendo tan bien, él registró unas ventas de mes, las ventas del mes, 50 millones de pesos. Le fue bien, vendió 50 millones de pesos. Presunción de costos de acuerdo al decreto para este grupo para esta actividad económica es 75.9, o sea que la UGPP asume, o la unidad, llamémoslo la unidad, suena más amable, la unidad asume que los costos suyos de haber vendido esos 50 millones son 37.950.000 pesos. Por lo tanto, es una presunción de costos. Por lo tanto, su ingreso neto presuntivo son 12.050.000, ¿sí? Se asume, la unidad asume que usted se ganó 12 millones de pesos. Entonces, como usted se ganó 12 millones de pesos, establezcame el IBC. El IBC es el ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización es el 40% de ese ingreso neto. El 40% de 12 millones sería 4.800.000, redondeando cifras. O sea que este señor tendría que cotizar sobre una base de 4.800.000 y para pagar salud y pensión, esto equivale a un 28.5%. La seguridad social de Pepito Zuluaga va a costar 1.374.000. 1.374.000 pesos. 1.374.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿va a costar la seguridad social a don Pepito Zuluaga cuando en diciembre tiene la venta grande y sus ventas pueden subir a 200 millones de pesos mensuales? ¿Sí? Entonces, esa seguridad social se le va a multiplicar por 4. ¿Sí? De ahí que es muy importante que ustedes revisen con personas naturales, comerciantes, revisen con sus contadores cada mes cuánto fueron sus ventas fiscales, y con base en esas ventas fiscales usted debe hacer este cálculo. Ahora, este cálculo no es obligatorio. Este cálculo es opcional. Usted lo puede tomar o
o no lo puede tomar. Pero mi recomendación de mi profesión y de mi experiencia es que usted debe seguir este lineamiento que nos está dando la unidad. ¿Por qué? Porque cuando le llegue una investigación, le llegue una auditoría de la unidad a revisarle su pago de seguridad social como comerciante, persona natural independiente, ellos de entrada le van a aplicar esta liquidación. Y si usted argumenta de que eso no es cierto, de que sus costos no son el 75, sino el 85%, por lo tanto su pago de seguridad social es mucho menos, usted tiene que entrar a demostrarlo con una contabilidad muy bien estructurada y muy bien documentada. Si usted no tiene una contabilidad muy bien estructurada y muy bien documentada, mis queridos amigos, liquiden como lo plantea la unidad. Entonces, nos venimos a ver otro documento. Allí lo están viendo, una resolución. Ahora sí, sí, señor. Correcto. Esta es la resolución de las que le hablaba. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, resolución número 209 del 2020, emitida el 12 de febrero de 2020. Entonces nos venimos para acá y encontramos toda la explicación de lo que les he comentado. Y aquí nos encontramos todo el esquema, ¿sí? Aquí en la G encontramos los costos presuntivos de los que le hablaban, del 75.9% para el comercio al por mayor y al menor, ¿sí? Y además reparación de vehículos automotores y motocicletas. Y analizando esto, encontraba por acá otras actividades, ¿no? Aquí tenemos agricultura, explotación de minas, industria manufacturera, construcción 70%, transporte 75%, alojamiento de servicios y comidas 66%, actividades inmobiliarias 65%, y por aquí tenemos, por último, al rentista de capital, ¿sí? A ese tío que ya está retirado, que ya está viviendo de la renta, está clasificado como rentista de capital. Miren la presunción de costos tan baja, 27.5%. Entonces, a ese rentista de capital, si tiene unos ingresos importantes, ¿cuánto le va a costar la seguridad social? Este es el decreto que ustedes deben, como personas naturales, comerciantes, conversar muy detalladamente con sus respectivos contadores y hacer una liquidación correcta de su seguridad social, porque los problemas con la UGPP cuestan mucho dinero. Preguntas. Don Fer, podemos seguir y ya al final abrimos el espacio para micrófonos si le hace falta para que terminemos Pues hay que decirle a la gente que, pues hermano, que no nos asustemos, que digamos que esto es ¿qué puede decir? El sacrificio de tener un negocio, ¿no? O de crear empresas. O sea, así es como cuando usted tiene carro, pues usted tiene carro, usted tiene que estar pendiente de los impuestos, de darle mantenimiento, hacer una cosa y lo otro, y es lo mismo. O sea, el negocio es lo mismo. Obviamente nos abruma un poco el sentarnos, pero también es por eso que es tan importante rodearnos de tener un buen asesor a nuestro lado, que nosotros tengamos eso, porque eso también es tener, o sea, cambiar la mente de que eso no es un gasto, sino que es una inversión, porque un buen asesor, la verdad, o sea, yo por experiencia les digo que es un mal asesor, es mucho lo que uno pierde plata, porque uno por creer que porque paga barato está ahorrándose mucho y resulta acontece que es todo lo contrario, pero cuando usted está rodeado de un buen asesor, pues la verdad que es mucho lo que nos ayuda a ahorrar. Y además también los dolores de cabeza que nos evita, ¿no? Por eso también es muy importante la planeación contable,
Eso se planifica, digamos que terminando el año o empezando el año, porque como usted nos lo está explicando también allí, pues digamos que para tributar se toma en cuenta siempre es un año anterior, entonces digamos que son las ventajas que se tienen. Como usted dice, mi querido amigo, mientras la ley sea flexible y se permita flexibilizar, pues hay que flexarla hasta donde se pueda. Los invito a que hagan las preguntas. Hemos tocado varios temas y si nos queda tiempo, les puedo dar un pequeño repasón del tema del IVA en tiempos de pandemia. Bueno, listo. Bueno, Entonces cuando no hay... don Ferro, o sea que usted sugiere que abramos los micrófonos para preguntas. Sí, sí, señor, por favor. Perfecto, entonces quedan abiertos los micrófonos para preguntas. Cualquier pregunta que tengan, pues acá está don Fernando para que nos trate de resolverla. Pueden ir levantando la mano y entonces en orden les vamos dando la palabra. Bueno, cuando no hay preguntas, pueden suceder dos cosas. Uno, el expositor fue muy bueno, demasiado claro, brillante. Dos, Yo tengo una, que don no Fernando. logró transmitir tu conocimiento. Yo quiero pensar que es la primera. Yo tengo una. Pregunte, compañeros. Bueno, en el caso de que cuando usted tiene el negocio y abre el negocio, ¿cierto? Y aplica como no responsable, ¿cierto? Pero Sí, tiene ingresos y también tiene, en el RUT también estoy como, por ejemplo, eso me pasa a mí, ¿no? Rentista capital, esto por temas de consignaciones y todas estas vainas. Esas consignaciones, ¿cómo entrarían? Cuando son cuando se unen las dos modalidades de el sí, claro. rentista capital y el... Hay casos, sí. Ahí se le complica la historia, ahí se le complica la historia. Lo más seguro es que debe pasar a ser responsable de IVA. ¿Sí? Se presenta el caso de otro señor, tiene su negocio de venta de cacharro, ventas por debajo de los 100 millones, pero el señor es muy piloso y compra y vende carros y la plata pasa por los bancos y ya ahí sí le toca pasarse a responsable de IVA porque se vuela el tope de las consignaciones bancarias. ¿Sí? Les colocaba las excepciones en el tema de consignaciones bancarias, es por un préstamo o por la venta de una propiedad. Por el giro de más negocios, todo eso suma y automáticamente la recomendación es pásese a responsable de IVA. Ok, don Fernando. Don Fernando, tengo una pregunta. Sí. En el caso de persona jurídica, ¿el pago de seguridad social puede bajar o puede subir o es el mismo? El pago de seguridad social de persona jurídica. La persona jurídica tiene 5 empleados, ¿sí? Usted paga sobre los salarios de sus empleados. ¿En qué momento podría bajar el pago de seguridad social? Pues porque despidió un empleado, sí, pero no sé. Necesitaría una pregunta, que me concretara un poquito más la pregunta. O sea, que si hay alguna ventaja, por ejemplo, porque ahora usted nos hacía acá como la suma del costo que uno debe pagar, el tema de seguridad social, digamos, puede ser más, digamos, más económico pagar seguridad social como persona natural, 5 empleados, que teniéndola como persona jurídica, o es el mismo costo el que se debe pagar. No. El esquema es el mismo. El esquema es el mismo. Si usted tiene 5 empleados como persona natural o como persona jurídica, les cuesta exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia en el tema de la seguridad social. La diferencia se da es en usted como empresario, persona natural. Cuando ya empieza a tener ingresos altos,
¿sí? Entonces aquí viene el tema de la presunción de costos, de esta resolución que le estoy mostrando de la unidad. Entonces, cuando los ingresos de esa persona son muy altos, la seguridad social se le puede volver un problema. Esta situación también la tenemos, por ejemplo, con algunos abogados que en algunos periodos tienen unos ingresos altos porque ganan altas demandas y le pueden llegar 200, 300 millones en un momento, ¿sí? Entonces esa seguridad social se les vuelve inmanejable. Hay un tope para el pago de seguridad social y es máximo hasta 25 salarios mínimos, ¿sí? Estamos hablando de algo así como 30 millones de pesos. Lo máximo que se cotiza en seguridad social son 25 salarios mínimos. Ese es el techo. Tengo el caso de una señora que arrienda, recibe 3 ingresos al año, pero cada ingreso es de 200 millones en un mes. La señora me paga seguridad social sobre 25 salarios mínimos, sobre 30 millones de pesos. Porque a los 200 millones le calcula el 40% y se vuela de los 25 salarios mínimos, termina pagando seguridad sobre, y esa seguridad social cuesta como 12 millones de pesos en un mes. Entonces allí es donde estoy hablando de personas naturales, comerciantes con ingresos muy altos. Don Fernando, una pregunta. Cuando una persona, por ejemplo, tiene su empresa constituida y digamos que trabaja dentro de la misma empresa, digamos que tiene un salario base de 4 o 5 millones de pesos, pero aparte de este salario recibe, por ser accionista de la misma empresa, recibe pues el ingreso de las acciones que se generan y esto puede superar, no sé, un tope de dinero, ¿ahí cómo sería? También lo están cobijando. Por acá vamos al decreto. Vamos al decreto. Vamos a buscar el decreto. Ahí lo están viendo. El decreto. La resolución. Todavía no, don Fernando. Todavía no. Bueno. Ahora sí. Sí, señor, ya. Sí, señor. Bueno, entonces venimos por acá. Cuando los ingresos del obligado provengan de renta de capital, adoptará el coeficiente registrado para rentista de capital en el último renglón de la tabla. Dicho porcentaje no aplica a los ingresos provenientes de dividendos y participaciones, caso en el cual podrán demostrar costos si los hubiera en los términos del artículo 207 del Estatuto Tributario. No aplica para ingresos provenientes de dividendos y participaciones. ¿Sí? Ya tiene otro tipo de liquidación. Ya no se va con esta tabla ni con este decreto. Daniel. Sí, don Fernando. Sí. Entonces ya no va, no, esto no aplica para dividendos y participaciones. Ah, ya. Porque es que, pues, o sea, se puede ver ese caso en algunas empresas pues, que generan una rentabilidad grande y que digamos que Sí. existe una nómina, o sea, usted está dentro de la misma nómina. Entonces, a la hora de liquidar, que no se vaya uno a salir de ahí. Sí, señor. Ah, listo, Fernando, muchísimas gracias. Don Fernando, entonces, en este caso, cuando están las dos actividades como rentista capital y no responsable, a la hora de hacer la declaración y haber ingresos, pues no superiores de pronto a los estimados, pero haber ingresos por las dos partes,
hay que demostrar esos dos ingresos, de dónde provienen o cómo es el asunto ahí. Esos dos ingresos superarían los 119 millones. No, si no superan, por ejemplo, en caso de que no superen. Ah, no, si no superan los 119 millones, usted sigue con su no responsable de IVA. Yo le coloco ese ejemplo cuando supera, cuando realiza otra actividad y gracias a esa Y supera actividad ese valor. aumenta sus ingresos supera los 119 millones o supera el total de consignaciones bancarias. Y en el transcurso del ejercicio, si uno está como no responsable y en el transcurso del ejercicio ya entra a superar ese monto, entonces ya en la declaración ya hay que subirse, o sea, ya hay que irse como responsable de IVA. Al mes siguiente debes registrarte como responsable de IVA. Ah, ya. Al mes siguiente debes registrarte Ok. como responsable de IVA. Ok, listo. Gracias, qué clarísimo. Gracias. Ok. Don Fer, entonces, ¿por qué Caballero. no nos hace como un pequeño resumencito? O sea, usted conoce muy bien el escenario del centro de Cali. Sí. Usted sabe que acá de pronto habemos personas que, bueno, no somos responsables de IVA, hay otros que son responsables de IVA, hay otros que ya están pasando a persona jurídica, pero empecemos como desde la base que serían los no responsables de IVA, para que nos dé como los 7 punticos, para que nos dé repasoncito ahí breve. Los siete requisitos básicos para no ser responsable de IVA. O sea, que si no se cumple, o sea, son 7. Pero si se cumplen Sí. 6, con uno solo que no se cumple, inmediatamente pasaríamos como responsables de IVA. Correcto. Requisito número 1. Tope de ingresos. 3.500 VT, que serían 119 millones o... O 124 millones, don Fernando. O 124 millones. Que eso es a los ingresos. O 119 millones. Eso representa Sí, los ingresos esos son los brutos ingresos, del sí. año, Ingresos brutos del año. que es por ventas. Si superó esos ingresos, perdió el año. Perfecto. O sea que 2. si superamos ese tope de ventas en el año, pasamos inmediatamente a responsable de IVA. Ok. Responsabilidad. Si abre un segundo local, independiente del monto de las ventas, con un segundo local que abra, ya perdió el beneficio. Don Fernando, acá en este caso, pues nosotros acá, digamos que en este entorno que hacemos mucho es que abrimos un segundo local o un tercer local, pero no lo colocamos a nombre nuestro. Pero si colocamos el segundo local a nombre nuestro, o sea, ya tenemos inmediatamente pasamos entonces también a responsables de IVA. Correcto. ¿Y cuenta una página web, cuenta como un local comercial? O sea, digamos, si yo tengo un local comercial y también una página web donde vendo, ¿cuenta como un establecimiento? No. No. Definamos qué es un establecimiento de comercio. Un establecimiento de comercio es un lugar, un espacio físico abierto al público, donde hay afluencia de este. Eso es un establecimiento de comercio. ¿Sí? Muchas personas realizan comercio sin tener locales comerciales. ¿Sí? Ahora, en este tema en todo este tema de redes sociales y de marketing digital, muchas personas no tienen locales comerciales, trabajan desde su casa. Entonces, cuando va a la Cámara de Comercio, usted hace 2 registros. Un primer registro de Pepito Zuluaga como comerciante y hace un segundo registro como al registrar su establecimiento de comercio, ¿sí? Pero ese comerciante que no tiene establecimiento de comercio solamente se registra como comerciante, no registra establecimientos. Entonces no se cuenta como un establecimiento, no es un lugar físico con afluencia de público. ¿Listo, Daniel? Entonces... Sí, don Fernando, quedó muy claro lo que Bueno. te pregunté. Muchas gracias. Ok. Lo tercero, no desarrollar ninguna actividad bajo franquicia. ¿Sí?
ni concesiones, regalías, autorizaciones o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Yo no podría abrir un software, un sándwich cubano, estas empresas que trabajan bajo la modalidad de franquicia, no la podría manejar como régimen. Yo, persona natural, no podría manejarlo como no responsable de IVA. Tendría que ser responsable de IVA. Entonces, con las franquicias y similares, no aplica el no responsable de IVA. Cuarto, esto es muy sencillo, no puede ser usuario aduanero, no puede importar, no puede exportar. Y 5, que en el año anterior o en el año en curso no celebre un contrato único o mayor a 3.500 VT. Que estamos hablando de 119 millones o 124 millones de pesos. Y la sexta, el monto de consignaciones bancarias que ya hemos ido depurando, también son 3.500 VT, los mismos 119 millones o 124 millones dependiendo del año. Y la única excepción con ese monto de consignaciones bancarias, ya lo dijimos, son un préstamo bancario o la venta de algún activo, una propiedad, un vehículo que le dispare las consignaciones más allá de los 119 millones. Entonces se podría depurar y demostrar que no es un ingreso operacional. Pero si realiza otras actividades, compra y vende carros, 4 o 5 carros en el año, y esa plata pasó por el banco y se disparó por encima de los 119 millones, perdió el beneficio de estar como no responsable de IVA. Y Don Fernando. La última. Ah, sí. Perfecto, sí. Terminemos. No, aquí tengo una preguntita, pero entonces terminemos con el último puntico. Y la última es que no esté en el régimen simple de tributación, y ese régimen ya dará oportunidad para una charla futura y mostrarles en qué consiste el régimen simple de tributación, y les hago una acotación. Es conocido como el simple, ¿sí? Ahí entre paréntesis está el simple. Por eso le quitaron el régimen, ¿cómo le llamaban antes? Al no responsable de IVA. El simplificado. El régimen simplificado. Le quitaron el simplificado, ¿sí? Porque necesitaban esa palabra simple para este nuevo sistema de régimen simple de tributación. Entonces, por eso el simplificado lo desaparecieron en el IVA y lo están utilizando ahora en régimen simple de tributación, que es otro cuento totalmente diferente, y en algún momento tendremos la oportunidad de mostrárselos en una charla. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Lady Ramírez nos hace una pregunta. En el caso de no tener un local, es decir, hacer comercio 1 a 1 por redes, ¿se puede obtener resolución de facturación? ¿O se debe tener resolución de facturación? ¿Se debe pedir? ¿Es responsable o no responsable de IVA? Señorita. Lady. Lady. Para ser responsable, o sea, tienes que mirar en el RUT si eres responsable de IVA, ¿cierto, don Fernando? Ah, no, sí. no es responsable de IVA. El no responsable de IVA no está obligado a facturar, ¿sí? El no responsable de IVA no está obligado a facturar. El responsable de IVA sí está obligado a facturar, independiente de que tenga o no tenga establecimiento. Perfecto, don Fernando. ¿Alguien más con preguntas por ahí, con dudas, inquietudes? Sabemos que el tema es un poquito denso, un poquito cargado, son números, pero bueno, esto, vuelvo y les digo, esto es lo importante de tener un buen asesor al lado, y más pues en Colombia que digamos que las reformas tributarias se hacen casi que prácticamente anuales. Entonces es algo que hay que estar a la vanguardia, o sea, hay que estar revisando constantemente. Yo tengo una preguntita. Buenas tardes. Claro, doña Miriam, bienvenida, hombre. Buenas tardes. Entre. Es que, a ver, yo quedé con duda, porque si, por ejemplo, bueno, yo cotizo sobre
bueno, como si fueran 2 mínimos, pero y entonces, si todos los meses las ventas son diferentes y todo, entonces ahí cómo entra eso. Por ejemplo, lo que él decía que la señora cuando le entran 200, entonces cotiza sobre eso, y los otros meses, por ejemplo, el caso especial de la señora los otros meses sobre qué cotiza, Un mínimo, un mínimo. Y en el comercio un que uno mínimo, todos sí. los meses, Mire, uno sí, que todos los meses las ventas son ya voy como para allá. diferentes. Entonces, usted tiene un ingreso base de Ujú. cotización, conocido como un IBC, ¿sí? Usted va a tener un IBC variable, ¿sí? Mi recomendación es, siéntese con su contador y hagan estas cuentas mes a mes. ¿Cuánto fueron las ventas? Las ventas fueron 50 millones, listo. Presunción de costos y hace el ejercicio y termina pagando 1.374.000. Llegó el mes, esto fue en noviembre. Llegó el mes de diciembre y a usted le fue súper bien. Vendió 100 millones de pesos. O sea que va a pagar como 2.700.000 de seguridad social por el mes de diciembre. Entonces, ustedes van a tener una liquidación variable mes a mes, porque esto se calcula es mes a mes. Nosotros venimos haciendo una cantidad de cosas que no corresponden, ¿sí? Y es sacar un promedio mensual con base en lo reportado en la declaración de renta. No, la norma dice, sobre el ingreso del mes pasado me paga la seguridad social. Entonces, mi recomendación es, reúnanse con sus contadores, por favor, explíqueme la norma y vamos a liquidar la seguridad social mes a mes con base en los ingresos. Y tenemos un IBC variable. En diciembre le va a costar más, en enero le va a costar menos, en febrero de pronto menos, y eso va a ser un sub y baja. Es que ese tema de ser independiente, se ha vuelto muy complejo para el pago de seguridad social. Se ha vuelto tan complejo que muchos profesionales, lo comentaba ahora, abogados, que tienen ingresos altos en algunos periodos, terminan constituyendo una SAS para quitarse de encima ese tema de la seguridad social. El tema de seguridad social para el independiente es bastante maluco, como lo estamos viendo y como lo estoy mostrando, y no estoy tratando de crear terrorismo, porque lo que yo hago es mostrarles la norma. Y como decía un maestro, yo les muestro cómo funciona el cielo y ustedes deciden si se van al purgatorio o a otro sitio, ¿sí? Pero esto es lo que dice la norma. Don Fernando, disculpe, le pregunto, entonces, en el caso mío, que si es una SAS, ¿sí está bien que se haga así, sobre 2 salarios mínimos? Ahí sí no hay No, problema. no, un momentico. Esto es para personas naturales comerciantes. Si usted tiene Ah, una ya. SAS, es un concepto totalmente aparte. Es otro cuento, ¿sí? Ah, Porque esto es persona natural comerciante. Usted no se preocupe. Usted es una SAS, usted está libre de todo este boroló. bueno. Usted puede seguir pagando sus 2 salarios mínimos. Esto es para persona natural comerciante. Bueno, señor. ¿Quedó tranquila, doña Miriam? Sí, don Fernando, tiempo sin verlo. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Oiga, Con siempre mucho que lo ve le ahorra gusto. platica, vea, impresionante, ¿no, doña Miriam? Ah, ¿El qué? que siempre que usted se encuentra con don Fernando, siempre le ahorra platica. Eso es lo bueno de tener No, buenos don amigos, Fernando nos vea. ayuda a solucionar a nosotros un chicharrón bastante fuerte que nos había dejado una contadora, ¿cierto, don Fernando? Sí, No sí, sé sí, si se doña Miriam. acuerda, pero uy, sí, eso Sí, fue sí, doña bien. Miriam. Claro que sí. Usted sabe que yo siempre estoy allí, Muchísimas firme. gracias. Me dio la imagen. Muchísimas gracias, don Fernando. El conocimiento es importante en la medida que uno lo puede compartir. El conocimiento aquí encerrado en mi finca no me sirve de nada. El conocimiento es importante en la medida en que yo lo puedo compartir. Y yo tengo una gran academia, pero a la academia en el mundo real,
con los comerciantes, con los profesionales independientes, ¿sí? Porque esto me genera un interactuar muy interesante. Por acá Albertico nos tiene levantado la mano para una preguntita y sigue Chalito, Gonzalo. Albertico, si alguien Listo. pueda. Hola, hola, buenas tardes. No, era solo algo para ver, don Fernando, si me puede regalar su contacto para una asesoría, porque pues en este momento estoy en plan de organizar, reestructurar pues la empresa con mi esposa, para ver si usted me puede regalar su Sí. contacto y para que usted me diga cuánto pues me cobra por la asesoría y quizás de pronto se vuelva el contador de nosotros. ¿Están mirando la pantalla? Ya, ok. Sí. No No hay había una visto foto. no había visto porque estaba aquí mirando otra cosita. Sí. Igual Albertico, igual yo también pues, luego les puedo compartir el contacto y recuerden que pues igual también se pueden escribir por el grupo de WhatsApp para que tengamos el consultorio pues un poco más personalizado el día sábado, Dios mediante. Chalito, bien pueda, hermano. También. Gracias, don Fernando. Muy interesante. Resuelve un poquito las dudas, no todas, porque primero, pues para nosotros es un poquito complejo el tema, muy densa la información, pero sí sería interesante de pronto porque hay otros, por ejemplo, el caso es, ya soy una SAS, me pasa lo mismo a doña Miriam, y es que tengo unos ingresos como empleado, pero pues a uno le gustaría, es interesante conocer ya cómo sería el tema vía recibir dividendos también, porque al final pues uno Sí. tiene una declaración de renta como empresa, pero al final uno también termina en una declaración de renta como persona. Entonces, ¿cómo sería el manejo ahí? ¿Cómo sería? Y el tema del gasto, porque alguna vez yo compartía eso y ¿qué le sirve a uno más? Si pagar seguridad social vía empleado es más costoso o si es más costoso vía renta de capital. Entonces, no sé si eso se podría, porque estos temas son bastante interesantes y creo que para muchos tenemos muchas dudas en esto. Por lo que tú dices, Fernando, porque uno deja esto, uno delega totalmente esta situación a un contador, por allá en otra oficina, que le recoja papeles y luego le queda el chicharrón a uno. Entonces, es supremamente Sí. importante. Entonces, por ejemplo, ese caso me gustaría saberlo también porque es el caso. Yo tengo una SAS, recibo como empleado exactamente superior a un salario, a 2 salarios mínimos, pero pues finalmente también tengo el mío como rentista de capital por los dividendos que recibo. Entonces, ¿cómo Sí. sería el manejo ahí? Ya estamos hablando de Gracias. otro tema y es declaración de renta. ¿Sí? Declaración de renta, eso ya es un tema, eso ya nos lleva a otra charla. ¿Sí? Es que hay muchos temas. Ayer teníamos otra reunión, ayer también tuve una charla con Grecocentro y con Grecocentro se habló solamente de IVA, no hablamos de otra cosa. IVA en la pandemia y los 3 días de IVA, porque los temas son tan amplios, ¿sí? Que uno solamente puede tocar un tema, máximo 2 temas en una conversación de 1 hora. Ese tema de la declaración de renta hace referencia a lo que decía el señor Dubian Salazar. Eso es un tema de planeación tributaria, ¿sí? De que yo no tengo que esperar a que el contador me haga la declaración de renta para saber cómo es que voy a quedar, ¿sí? Uno, con antelación, uno proyecta su declaración de renta y esos dividendos, hay unos que son grabados y otros que son exentos. Entonces, habría que mirar todo ese paquete y mirar el impacto en su declaración de renta. Pero ya es un análisis muy personalizado y corresponde a un tema que poco hacemos nosotros y es planeación tributaria. Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, excelente. Don Fernando, bueno, o sea, recordarles pues a todos ahí el tema del consultorio mediante que usted pues ya nos aceptó la invitación, que allí pues se va a tocar un poco más personalizado. También para las personas que estén interesadas, pues digamos que ese es el valor agregado de nosotros como punto de encuentro y es que pues, los invitados, los profesionales que llegan acá a despejarnos dudas, pues digamos que tienen ese beneficio por hacer parte de esta comunidad. Entonces, pues cuando se haga el contacto, don Fernando, pues obviamente que va a tener, digamos que una tarifa muy especial
las personas que participan pues, de esta sesión. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el valor agregado que nosotros queremos hacer. Eso es algo de lo que nos mueve como punto de encuentro. Lo otro también que es muy importante y pues que precisamente yo con don Fernando, digamos que lo que hace que lo conocí fue que le pedí que me hiciera una pequeña revisión, por así decirlo, una revisión fiscal pues en un negocio, una sociedad que yo tenía con unos primos, porque no está por demás, o sea, así tengamos también un buen profesional a nuestro lado, no está por demás a veces contratar una persona externa que venga. ¿Por qué? Porque la persona llega y ve diferente. O sea, nosotros a veces ya como estamos todo el día en la empresa y el día a día, a veces no vemos cosas que están ahí a la vista o las vemos, pero como ya nos volvieron del día a día, las dejamos pasar y las dejamos pasar. Entonces, a veces también es muy importante, así sea una vecesita al año, contratar una persona ajena a la empresa que venga y pegue una pequeña revisadita. O sea, sí, que haga una pequeña revisión de que todo esté bien, porque a veces a la persona que está allí, o sea, si podamos tener un contador muy bueno, un auxiliar, pues se le pueden pasar pequeños detalles. Entonces también es muy bueno que vayamos entrando como en esa dinámica, en ese... Eso es orden porque vuelvo y les digo, o sea, eso es ser emprendedor, eso es ser empresario, o sea, hace parte de la dinámica. Pues por algo, pues no todo el mundo se mete en este cuento de ser emprendedor o ser empresario, porque pues obviamente que hay obstáculos, pero eso es lo que nos gusta a nosotros. O sea, a pesar de todos los obstáculos, seguimos adelante porque queremos avanzar y queremos ser mejores. Así que, y además también es un talento que pues Dios nos ha dado a nosotros y hay que ponerlo a funcionar, hay que ponerlo a dar frutos. Así que, pues no sé si alguien tenga otra pregunta por allí. Ya igual vamos cumpliendo pues con el horario para honrar el tiempo. No sé por ahí si alguien más tenga por ahí la manito levantada, tenga alguna otra pregunta, cualquier duda, inquietud, bien pueda, hágala. Y si no, pues la compartimos en el chat o en el correo también para que la toquemos en el próximo sábado Dios mediante en el consultorio. Recordemos que el consultorio es el sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Una acotación, retomando las palabras del señor Dubiel Salazar, sí es importante que contraten una auditoría por lo menos una vez al año. El que viene de afuera tiene otra visión de su negocio y de sus procesos, y de los procesos de sus contadores. Es importante una auditoría por lo menos una vez al año, para constatar de que las cosas se están haciendo bien. Y siempre hay recomendación en administración, en términos de administración, siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. Preguntas. Bueno. Don Fernando, pues yo creo que podemos ir dando pues ya cierre a esta sesión tan nutrida. Como dijo Chalito, es un poco densa, obviamente que a veces abruma un poquito, pero pues tampoco nos podemos asustar, o sea, nada, hay que seguir para adelante. O sea, yo creo que, vuelvo y como les decía ahorita, eso es emprender, eso es hacer empresas, así que eso hace parte del paquete. Además, eso nos ayuda a ser mejores, hermano. Yo vuelvo y les digo que... A ser más organizados. Sí, señor. O sea, el orden don Fernando y yo tenemos una frase muy buena y es que la disciplina es... Don Fernando, por favor, termine la frase, hermano. Disciplina es hacer lo que haya que hacerse, gústenos o no nos guste. Y para que me recuerden el resto del día, por favor, esta resolución 209 del 12 de febrero del 2020 de la UGPP, deben comentarla y las personas naturales comerciantes, personas naturales, las personas jurídicas no, personas naturales comerciantes deben sentarse con su contador a conversar esto y a tomar la mejor decisión. No descuiden esta resolución que me parece bien interesante. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio que me han dado en esta tarde.
Don usted, Fernando, don Fernando. muchísimas gracias a usted, hermano. Y por favor, colóquenos la última diapositiva, hermano. A ver, el éxito. Ay, sí, por favor. Gracias, Salió bonita, Tocayo. ¿cierto? La última, la décima, la décima, amigo. siga. El éxito Esa- se construye paso a paso, sí, señor. Ladrillo a ladrillo. ¿Quieres Así que- resultados? Sí. Esfuerzo, más compromiso, más entusiasmo. Excelente, hermano. Qué bonitas frases, hermano. Compártolas por el chat, hermano. Bacano. Bueno, señores, muchísimas Bueno. gracias a todos por haber llegado, hermano, a la sala, por haber aceptado la invitación. Esperamos que esta Gracias, sesión Pepe. también haya sido de gran guía, de gran ayuda para todos y pues para uno también. O sea que, bueno, nos vemos los que estén interesados en el consultorio. Recuerden que el consultorio es para máximo 20 personas, así que esperamos que se hagan notar y saber ahí por el chat inmediatamente. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido. Un saludo para Kate desde Bogotá. Kate, no sé si quieras darnos unas palabritas ahí de despedida. Vivianita, no sé si está también por allí. Bueno, y a don Fernando, volverle a agradecer, hermano. Muchísimas gracias, don Fernando, por todo lo que ha hecho también por el centro, porque don Fernando también volví y me lo trae para el centro. Él ya no quería volver al centro, pero está otra vez totalmente enamorado del centro de Cali. Gracias. Don Fernando, bueno, no, muchas gracias por su claridad. Claramente sí es un contenido, yo le cambiaría la palabra hoy densa por esa fórmula que nos dieron. Es un contenido que requiere mucho orden y a veces organizarnos no es fácil, pero es necesario y es de las cosas importantes que como empresarios debemos hacer. Así que muchas gracias, gracias a todos y bueno, nos vemos el sábado en consultorio, nos vemos el próximo martes en sesión de contenido y listo. Yo creo que acá acabo de ver a Vivi que también nos va a dar un saludito de despedida. Gracias, Kate. Solamente decirles que estamos en el camino de emprender y eso requiere muchas habilidades. Y hay habilidades que, aunque muchas veces nos cuesten, como dice Dubian, hace parte del paquete. Recuerden, el sábado 10 de la mañana, nos encontramos el próximo martes a las 5 de la tarde y don Fernando, usted ya hace parte de este colectivo, así que lo seguiremos teniendo dentro del equipo. Ya saben que este consultorio, este colectivo de especialistas sigue creciendo. De verdad, muchas gracias. Edison, Gracias. gracias. Que Edison nos despida con ese mensaje también radiofónico que nos ha venido manejando. Alerta, Cali. No me sorprendan así, no me cojan de improviso. No, siendo las 6:24, nos despedimos de esta sección que estuvo muy bacana. Así que nos vemos el próximo sábado. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Punto de Encuentro Cali.